¿A quién no le gusta un esponjoso pan en pasteles y rosquillas? Para obtener una masa suave en deliciosos panes, un agente de fermentación debe ser añadido a la mezcla. Jesús les dijo a sus seguidores: cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Qué quiso decir Jesús con levadura de los fariseos? La respuesta es importante si quieres ser un verdadero seguidor de Jesucristo. Únase a nosotros en Beyond Today al responder a la pregunta: ¿existe levadura espiritual en su vida? Join our host Gary Petty and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. ¿Qué quiso decir Jesús cuando les advirtió a sus seguidores de tener cuidado con la levadura de los fariseos? ¿Y cómo puede esta enseñanza aplicarse en su vida espiritual? Hoy vamos a explorar cómo la Biblia usa la obra misteriosa y oculta de la levadura para enseñar una lección espiritual que le ayudará en su relación personal con Dios. Ahora comencemos a descifrar el misterio oculto de la levadura al ver otra enseñanza de Jesucristo. En el Evangelio de Mateo leemos: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Los discípulos estaban confundidos por el uso de la levadura de Jesús, algo que se usa para hacer crecer la masa. Pensaban que estaba hablando con ellos sobre el pan. Mateo continúa: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Jesús explicó a los discípulos que la falta de alimento físico no era el punto, que en más de una ocasión Él había hecho milagros y miles fueron alimentados. Entonces Jesús les dijo: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿Ves? Jesús utilizó la levadura como un símbolo de la hipocresía y la falsa religión. Su mensaje sobre la levadura espiritual es muy importante para cualquier persona que realmente quiere ser un verdadero discípulo. Dios quiere eliminar la levadura espiritual de su vida, tanto para darle una vida más feliz, llena de propósito ahora, y prepararlo para la eternidad en su familia. Entonces, ¿qué uso le dio Jesús a la levadura? ¿Y cómo se aplica a su vida espiritual en este momento? La lección de Jesús tiene que ver con el trabajo oculto de la levadura en la cocción del pan. Un agente de fermentación como la levadura se debe agregar a la masa para hacer que se levante. Una vez que la levadura se mezcla, comienza a cambiar cada partícula. Cuando echas un vistazo en un primer momento, parece que no pasa nada. Pero en secreto, el agente de levadura está formando burbujas de gas y poco a poco la masa comienza a hincharse. Te voy a enseñar el simple proceso de cómo la adición de la levadura obra en la masa. Lo que tenemos aquí son dos platos, cada uno con la masa. Esto es lo que se ve como la masa. La mayoría de la gente no hornea su propio pan. Esto es solo una simple mezcla básica de harina. Tiene un poco de harina en ella, un poco de líquido de humedad de algún tipo como agua o leche. Tiene sal, tiene un poco de azúcar, tiene algún tipo de grasa. Eso es lo que conforma la masa de pan. Pero eso no es algo que parezca hinchado. ¿Qué pasa si tomo esta bola de masa aquí y pongo esto en ella? Esta es la levadura, es un agente de fermentación. Ahora, si yo hubiera hecho esta masa y la dejo que se asiente, algo muy importante comienza a suceder. Déjelo que repose durante 2 o 3 horas para llegar a esto. En realidad, si dejo que esto actúe mucho más tiempo, se inflaría y de hecho fluiría sobre el recipiente. Mira la diferencia. Este es sin levadura. Esto es con levadura. Esta es la lección que Jesucristo está haciendo. Esta es la masa donde no hay burbujas de gas. Esta es la masa llena de burbujas de gas. Cuando haya terminado, ¿qué obtendrías? Bueno, esa es una hermosa hogaza de pan al horno rellenas de levadura. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa si usted no pone levadura en ella? El pan sin levadura
una pieza plana de pan sin burbujas. Esa es la diferencia. Esta es la lección que Jesucristo está utilizando para hacer su punto. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a entender por qué Jesús usa la levadura como símbolo de la hipocresía y la falsa religión? Es porque produce la justicia propia. Esta sensación de ser autojustos no es más que inflarse con burbujas de gas. El sentimiento religioso y estar en una relación correcta con el Dios Todopoderoso son dos experiencias diferentes. Ahora, y si vamos a ser honestos con las enseñanzas de Jesús, entonces usted debe preguntarse, ¿sé lo que Jesús realmente enseñó? ¿Debo seguir sus enseñanzas o simplemente mi vida está llena de levadura espiritual? Dios promete lograr grandes cambios en su vida. Es posible que usted no esté experimentando el poder de Dios si está espiritualmente con levadura. El apóstol Pablo usó la misma analogía de la levadura. Escribe a la iglesia cristiana de Corinto. Estaban orgullosos de su tolerancia. De hecho, un miembro estaba cometiendo adulterio con su madrastra y se tolera generalmente entre la congregación. Pablo escribe, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice a los corintios que eliminaran el adúltero de su congregación debido a que al permitir este pecado, todos ellos estaban en peligro de tener una levadura espiritual. Y continúa, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es aquí donde empezamos a tener una idea de la forma simbólica de fermentación usada en la iglesia primitiva. Pablo sabía que físicamente una pequeña cantidad de levadura infecta toda la bola de masa. Este es el misterio oculto de la levadura en la elaboración del pan. Se puede poner una pequeña cantidad de levadura en una masa de harina y pronto cada partícula se ve afectada. Burbujas de gas se forman, se llena de aire caliente. Pablo llama a la malicia de levadura espiritual y la maldad. Malicia implica el egoísmo que impulsa pensamientos y emociones, mientras que la maldad acciones. Ahora la maldad no es una palabra que usamos mucho en el español, es solo otra palabra para pecado. El pecado. La palabra que se considera crítica y la condena. La palabra que hace que la gente cambie el canal de televisión más rápido antes de que cambien de canal. Por favor, escuche lo que voy a decir. El pecado se define por las leyes, los principios y enseñanzas de Dios. Usted nunca será un verdadero seguidor de Jesucristo hasta que entienda lo que es pecado. Se arrepiente del pecado y permita que Dios reemplace el pecado en su vida. Dios quiere liberar a todos de la esclavitud de las adicciones, relaciones rotas y una forma de niebla de pensamiento que lleva al fracaso constante. Estas consecuencias en la vida de las personas, ¿tiene alguna de esas consecuencias en su vida? El pecado separa a todos de Dios. Al igual que la levadura cambia cada partícula de masa hasta que se hincha con burbujas de gas. Cuando nos negamos a entender la realidad y las consecuencias del pecado, nos volvemos engreídos, nos volvemos llenos de nosotros mismos, creyendo que Dios no se preocupa por nuestras acciones o que Él no tiene derecho a decirnos qué hacer. Sé que esto es difícil de apreciar. La interpretación del pecado es el comienzo de cómo Dios va a cambiar su vida. Para ayudarle a entender cómo el trabajo oculto de levadura espiritual podría estar afectando sus pensamientos, déjenme utilizar este sencillo ejemplo. El proceso de fermentación espiritual es algo como esto. Yo sé que la Biblia enseña que no debería tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pero amo a mi novio y él me puede dejar si no duermo con él. Dios entenderá. De hecho, mi novio ha estado viniendo a la iglesia conmigo y parece que Dios me está usando para trabajar en su vida. Sea honesto con usted mismo. ¿Alguna vez has razonado de esta manera, buscando una manera de cambiar lo que sabe que es correcto por un deseo personal? Bueno, vamos a romper este proceso de fermentación.
En primer lugar, la mujer en este caso ha permitido que la levadura del pecado sea introducida en sus pensamientos. Yo sé que la Biblia enseña y estoy en contra de esto, pero... 2. El trabajo oculto del pecado ha afectado tu proceso emocional. Voy a perder mi novio si no hago lo que realmente sé que está mal. 3. Se piensa que es una excepción a las reglas de Dios. Dios va a entender. Ella cree que el bien y el mal están determinados por sus sentimientos. Está hinchada con su propia opinión. Y luego, por último, en lugar de las relaciones sexuales fuera del matrimonio siendo visto como el pecado, se ha convertido en realidad una virtud. Dios está usando mi pecado para hacer el bien. En este punto, la mujer está llena de levadura espiritual. Se puede ver por qué Pablo usa la levadura como símbolo de pecado. Todos los seres humanos están hinchados de levadura espiritual. Aquí está la buena noticia, que Dios quiere sacar la levadura espiritual de su vida. Dios quiere detener esta forma destructiva de pensar que infecta su vida. Enseñar estas lecciones vitales que se revela en los días santos anuales bíblicos. Sin embargo, estos días santos son ignorados en los púlpitos de la mayoría de las iglesias. Usted puede aprender cómo Dios quiere sacar la levadura espiritual de su vida mediante la lectura de las fiestas santas de Dios. Puede solicitar una copia gratuita contactándonos en idoai.org. Ahora bien, Dios quiere hacer un milagro en su vida. Hemos visto y consideramos la forma física de fermentación, y una vez que se hace eso, no se puede detener el proceso. No se puede quitar la levadura a un pan con levadura. Jesús y Pablo usan la levadura como símbolo de la religión falsa y el pecado que infecta las mentes. Aquí está el milagro. Dios quiere sacar la levadura espiritual de su vida. Una vez que se entiende el misterio escondido de la levadura espiritual, Dios quiere reemplazar el pecado con una forma diferente de pensar y de actuar. Leemos en 1 Corintios cómo el apóstol Pablo escribió que el pan con levadura de malicia y maldad debe ser reemplazado con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiso decir Pablo con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad? La sinceridad significa sin engaño o pretensión. Es desafortunado que ser sincero se ha convertido en un sinónimo de excusar cualquier tipo de acción siempre y cuando la persona tenga buenas intenciones. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir: sé que he hecho algo malo, pero al menos soy sincero? Dios entenderá. Es casi como si sentirse sincero es una licencia especial que permite a todos hacer lo que queremos sin importar las consecuencias. La verdad es que lo malo es malo. El pecado nos separa de Dios, destruye las relaciones y causa terribles consecuencias, no importa cuán sinceros seamos. Dios quiere cambiar todo el dolor y el fracaso en su vida. Pablo escribió a los Corintios en el idioma griego. La palabra griego traducida como sinceridad y de verdad, ahora la palabra española sincera, viene de una palabra latina que significa sincera. En la antigua Roma valoraban la cerámica de alta calidad por su durabilidad. El problema es que a veces durante el proceso de cocción la cerámica se rompería. Lo que los comerciantes deshonestos hacían, usaban cera para cubrir las grietas y vender mercancía inferior. Comerciantes honestos anunciaban sus productos como sin cera. Y déjenme enseñarles esto. Aquí hay dos piezas que se ven básicamente iguales, pero en realidad una de ellas tiene una grieta. Podríamos verlas y no notarlos. Pero sin duda, en la parte inferior de este hay una grieta muy grave. Si yo era un comerciante deshonesto en la antigua Roma y quería conseguir el mismo precio para ambas cosas, podría tomar la cera, lleno la grieta y la vendo. Y por supuesto, la persona no lo sabría hasta que tratara de usarla. Sincera significa sincera. El pan sin levadura de sinceridad es vivir sincera. Es vivir sin hipocresía. Es un rechazo a tolerar pecados y grietas ocultas en su modo de vida cristiano. Se trata de una sumisión a Dios como el maestro alfarero, que es maleable y lo termina en su horno hasta que produce el resultado que quiere.
Pablo escribió a los corintios sobre el pan con levadura de malicia y de maldad y panes sin levadura de sinceridad y de verdad. También les dijo que celebraran la fiesta. Celebrar la fiesta. ¿De qué fiesta está hablando? La importancia de la levadura como un símbolo bíblico religioso va mucho más atrás en el tiempo al éxodo de Israel de la esclavitud. Los hijos de Israel se vieron obligados a salir de Egipto. No consiguieron añadir levadura para el pan. En la comunidad judía de hoy se conmemora estos eventos cada primavera con la celebración de la fiesta de 7 días de los panes sin levadura. Esta es la fiesta que Pablo está diciendo a un gentil, no judío, la iglesia en Grecia para que guardaran. Ya ves, a principio del Nuevo Testamento, la fiesta de los panes sin levadura se observó como una fiesta cristiana. Las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento se combinan para crear una imagen clara del plan de Dios. Dios liberó al antiguo Israel de la crueldad de la esclavitud y en su prisa tuvieron que abandonar la esclavitud con pan sin levadura. Dios quiere librarnos de la esclavitud del pecado y hemos de dejar atrás la vieja levadura de malicia y de maldad y reemplazarlo con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Así las analogías son claras. El problema es, ¿cómo es posible que algo que se fermentó vuelva a ser sin levadura? Imposible. La respuesta se encuentra en la fiesta de los panes sin levadura y también un día que ocurre justo antes de la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua. Es un recuerdo de la noche cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud, matando a los primogénitos de Egipto. Los israelitas se salvaron por untar dinteles en sus casas la sangre de un cordero, y luego Dios pasó por encima de ellos. Es por eso que se llama la Pascua. Fue durante una comida de la Pascua, siglos después, que Jesús se sentó con sus discípulos y partió el pan. Él les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. A continuación pasa alrededor de una taza de vino diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para remisión de los pecados. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura ayudan a los cristianos a entender el misterio oculto de la levadura espiritual. Estos tiempos sagrados también revelan el trabajo de Jesucristo de sacar la levadura espiritual. Ya ves, nos muestran el gran milagro que Dios quiere llevar a cabo en nuestras vidas. ¿Cómo puede el trabajo de Dios sacar la levadura espiritual en su vida? Pues aquí tienes 4 pasos para comenzar este proceso. En primer lugar, conseguir una Biblia y una concordancia y estudiar lo que la Biblia dice acerca de si esa palabra desagradable, el pecado, por qué es lo que está causando los problemas en su vida. Jesús, al estar en el mundo, no hizo pecado. Aún sigue siendo el agente de levadura activa provocando el odio, el crimen, los malos gobiernos, el malestar social, la pobreza, las guerras y cualquier otro tipo de problema que usted y yo sufrimos a través de todos los días de nuestras vidas. No se puede sacar la levadura espiritual de su vida hasta que primero entienda la realidad de la levadura espiritual. El número 2, estudiar lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo como la Pascua y el maravilloso significado de las fiestas de los panes sin levadura. Aquí es donde nuestra guía de estudio puede ayudar a aprender acerca de la levadura espiritual de una manera que es simplemente desconocida en la mayoría de los púlpitos de hoy en día. A continuación, póngase de rodillas y pídale a Dios que le perdone sus pecados y aplique la sangre de Jesucristo como su Pascua. Recuerde que Dios quiere perdonarle, quiere sacar esa levadura espiritual. El último paso, encontrar una iglesia cristiana que guarde la fiesta como lo mandó el apóstol Pablo. Estos 4 pasos son solo los primeros pasos de Dios para desatar su milagro de sacar la levadura espiritual en su vida. Ahora vamos a hablar más sobre la levadura espiritual, pero primero permítame recordarles acerca de cómo obtener una copia gratuita de las fiestas santas de Dios, esperanza segura para toda la humanidad. Esta guía de estudio le llevará hasta Jesús, quien es llamado la Pascua, y la forma en que la fiesta de los panes sin levadura es una importante fiesta cristiana. Va a ir paso a paso a través de la Biblia para aprender cómo todas las fiestas bíblicas son un cuadro de la obra que Dios está haciendo a través de su Hijo Jesucristo en el pasado,
presente y aún en el futuro. Cuando usted ordena las fiestas santas de Dios, también le enviaremos una suscripción gratuita a nuestra revista Las Buenas Noticias. Esta revista le ayudará a descifrar los mensajes proféticos emocionantes en los titulares de hoy y encontrar los principios de vida cristiana prácticas para su día a día. Solicite su copia gratuita y su suscripción a la revista en español contactándonos en iduay.org, o bien se puede leer Fiestas Santas de Dios en línea en beyondtoday.tv. Otra razón importante para visitar nuestro sitio web es ver Diarios de Beyond Today. Diarios de Beyond Today son videos cortos diarios sobre las últimas noticias y los temas importantes de la Biblia. Darris McNeely y Steve Meyers se han unido a nosotros para hablar de la fiesta de los panes sin levadura. Muchas personas creen que la fiesta de los panes sin levadura es básicamente una fiesta de los judíos, pero los tres somos cristianos. Para los que nos ven, ¿cómo el observar la fiesta de los panes sin levadura ayudó a entender a Jesucristo? Tal vez una de las cosas en que pienso, para empezar, es el hecho de que no es una celebración judía. Así que muchos confunden porque realmente no se dan cuenta que Dios lo estableció y dirigió. Levítico 23 habla muy claramente acerca de todos los días santos de Dios, incluyendo los días de los panes sin levadura. Y dice, estas son las fiestas del Señor. Así que no son fiestas judías, no son fiestas hebreas. Son para toda la humanidad, para toda la humanidad. Y así se convierten en fiestas cristianas, porque Jesucristo le dio aún más significado adicional, un significado espiritual, no solo una parte física de las cosas. Es muy significativo a causa de la intención espiritual de lo que Dios tiene en mente para toda la humanidad. Desbloquea ciertos aspectos del cristianismo, ¿no es cierto? No se puede entender a Jesucristo sin observar estas fiestas que Dios dio a la humanidad. Y los días de panes sin levadura y la Pascua que se ha referido están juntas, son esenciales para la comprensión de ello. De hecho, hay tres maneras de entender a Jesucristo con los días de panes sin levadura y la Pascua. En primer lugar, con la Pascua se tiene a Jesucristo crucificado, muerto como el Cordero de Dios, como el Nuevo Testamento nos dice desde la fundación del mundo. También tiene el hecho de que Jesucristo, una vez asesinado, literalmente fue puesto en la tumba, justo cuando los días de panes sin levadura comenzaban. Y entonces Él estaba en la tumba durante 3 días y 3 noches, como Él dijo que sería, y luego fue resucitado. Al ocurrir esto durante los días de panes sin levadura, se puede observar que hay 2 simbolismos allí. Es claro que los días de panes sin levadura son para nosotros una imagen real de la vida de Jesucristo resucitado en nosotros. Con esa capacidad, la única y verdadera capacidad de apagar el pecado es porque su vida está en nosotros. Entonces usted tendrá realmente una imagen perfecta de Jesucristo. La muerte y la misión de Jesucristo resucitado es a través de este festival. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo habla acerca de cómo deshacerse de la vieja levadura. No hay manera de sacar físicamente algo que se ha leudado y está presente, y sin embargo muestra que espiritualmente estamos leudados con el pecado. Ese es el concepto increíble. Sí que es una gran manera de visualizarlo, porque tenemos este pan plano que es sin levadura. Tienes el pan hinchado y todo el mundo está familiarizado con eso. Así que usa ese ejemplo para mostrarnos lo que hace el pecado. Y el pecado que infecta de forma entera. Y el pecado hace lo mismo para nosotros, como lo hace la levadura que hace crecer el pan. Y si dice que podemos hacerlo, es debido a la implicación espiritual de esa lección. Que gracias al sacrificio de Cristo, y porque tengo a Cristo en mí, en lugar de levadura, en lugar de pecado en mí, puedo ser un pan sin levadura. Puedo tener la sinceridad y la verdad. Usted sabe, Gary, cuando tenía 12 años, mi madre empezó a leer la Biblia y deseó observar estas fiestas como Dios ordenó y mantener el significado del Nuevo Testamento de los días de los panes sin levadura. Ella comenzó a empacar mi almuerzo para la escuela durante ese periodo del festival. Ese periodo de 7 días con este tipo de pan plano. Y yo, que era apenas un niño, extrañaba a la hora del almuerzo en la cafetería el pan y no entendía exactamente de lo que se trataba. Sin embargo, durante un periodo de tiempo me di cuenta de que se trataba de una pieza plana de pan que realmente nos ayuda a comprender el tipo de vida que deberíamos vivir.
lo cual está bien para lo que es, pero Dios da algo más para entender en nosotros. Una conducta espiritual muy tangible en la que nos encontramos para convertirnos sin levadura a través de la vida de Jesucristo en nosotros, su vida sin pecado. Es interesante porque algunas personas piensan que aceptamos a Jesucristo y eso es todo lo que necesita el cristianismo. Lo que los días de panes sin levadura nos muestra en realidad, una vez que aceptamos a Jesús como nuestra Pascua, no solo nos perdona los pecados, sino que además quita el pecado de nosotros. Como sé que usted trabaja como pastor, ¿qué sucede cuando alguien se acerca y le dice que quiere guardar los días de panes sin levadura? ¿Qué consejo le darías? Les digo, lea la Biblia, porque nos dice muy significativamente guardar la fiesta. 1 Corintios 5:8, vamos a hacerlo. Y así empezamos a aprender esas lecciones espirituales, poniendo las cosas físicas en prácticas también. Lo hacemos y es un recordatorio de que podemos tener a Cristo en nuestra vida. Busque la guía de Dios, busque su dirección, pídale que abra su mente a su verdad. Podemos empezar, y manteniendo esos días, podemos empezar a comprender algo de verdad espiritual. Hemos de guardar las fiestas. Entiéndalo y practíquelo. Recuerde, hoy en día, cuando usted solicita una copia gratuita de las fiestas santas de Dios, esperanza segura para toda la humanidad, también le enviaremos una suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias. Ahora se puede leer toda la literatura que ofrecemos en línea en eDuay.org. Para tener una copia gratuita enviada directamente a su buzón de correo en su casa, contáctenos en eDuay.org a una versión en español o escríbanos a la dirección que aparece en la pantalla. Es una de las fiestas importantes anuales para los cristianos, la Pascua y Semana de Fiesta de los Panes sin Levadura. Este festival de primavera es solo el comienzo de un calendario bíblico anual que celebra la obra de Jesucristo. Le invitamos a unirse a nosotros en la celebración de las fiestas santas de Dios. Vuelvo pronto, después de esto. Guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. El día sábado es una clave para el reino de Dios. El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento dice: queda un reposo para el pueblo de Dios. Jesús y sus seguidores guardan el día sábado y lo continúan haciendo hoy. Dios nos ordena hacer una pausa y reflexionar en su camino de vida. Descanse del ritmo rápido de este mundo. Disfrute de un rejuvenecimiento de la mente y crezca junto a Él. La Iglesia de Dios Unida está realizando seminarios bíblicos gratuitos del reino de Dios alrededor del mundo. Vaya a seminarios.eduay.org y encuentre uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, entregando el mensaje de esperanza para mañana a partir de hoy. Únase a nosotros la próxima semana en Beyond Today, a medida que seguimos descubriendo el Evangelio del Reino, y continúe orando: venga tu reino. Para Beyond Today soy Gary Petty. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.